A ver, ¿de qué vas a hablar? De lo que vamos a hablar ahora es de algo que está pasando en Nicaragua, porque cuando hablamos de límites a la libertad de expresión, Sí. Nicaragua está a la cabeza. Es Vamos. como Número uno. yo me hago cargo de esto, por lo menos en Latinoamérica es bastante fuerte, porque los miembros del Congreso de Nicaragua, que está controlado básicamente por todo un grupo de oficialistas leales a Daniel Ortega, el presidente del país, están muy cerca de aprobar dos nuevas leyes que van a limitar gravemente la libertad de expresión. La primera ley tiene como objetivo ir en contra de la difusión de noticias falsas, y las consecuencias de publicar o de difundir noticias falsas serían penas de prisión directamente. El otro, o la otra ley, el otro proyecto en realidad, lo que busca es controlar a quienes reciban financiamiento del exterior, de otros países, incluidas ONGs y quienes trabajan para medios de comunicación extranjero, haciéndolos registrarse como agentes extranjeros y rastreando de dónde viene la plata. Es decir, quieren tener bajo su ala absolutamente todo controlado sobre la financiación de los medios que vayan por fuera de su propiedad o de su control político. Lewin, escuchá. Lo que dicen es que el Congreso propuso una legislación muy ambigua que deja un margen muy amplio para que las autoridades criminalicen tanto a medios de comunicación como a periodistas independientes solamente por hacer su trabajo. Me hiciste una información así. Porque no es una ley que va a poner pena de prisión, es solamente un observatorio que todavía no funciona. La Unión Europea también votó para avanzar con sanciones si se aprueba la legislación. De hecho, la resolución de la Unión Europea dice que estas leyes van a empeorar todo un clima de intimidación, de amenazas y de violaciones a los derechos humanos que ya existen en Nicaragua desde abril de 2018, que fue cuando empezó la crisis sociopolítica y económica más grave de Nicaragua, que habíamos visto que Ortega había estado sin aparecer durante muchísimo tiempo, en donde ni siquiera se sabía dónde estaba. También la Unión Europea pidió que una delegación del Parlamento visite Nicaragua antes de las elecciones presidenciales, que son el año que viene, donde Ortega espera renovar por cuarta vez consecutiva su mandato. De hecho, él había anunciado anteriormente que estaba preparando una ley que iba a permitir cadenas perpetuas de prisión para los delitos de odio, que terminó que el gobierno aplicó las acciones, que lo iba a aplicar a las acciones de la oposición, y actualmente lo loco es que está pidiendo cadena perpetua para delitos de odio cuando la sentencia máxima en Nicaragua es de 30 años, no existen cadenas perpetuas. Pero bueno, Nicaragua está en un colapso de las instituciones hace varios años. Él concentró el poder del Ejecutivo, expulsó a funcionarios extranjeros, adoptó un estilo de gobierno cada vez más autoritario. De hecho, en abril del 2018, una reforma a las pensiones provocó que pidieran la renuncia de Ortega. El gobierno pidió o respondió en realidad con represión. Hubo por lo menos 300 muertos según distintas ONGs de distintas partes del mundo. Pero bueno, desde entonces el gobierno de Ortega encarceló a un montón de figuras de la oposición política, generó cargos en su contra, y a partir de eso, después de su llegada al poder, básicamente, que él fue uno de los quien llegó para derrocar a la dictadura en 1970, siendo parte del movimiento sandinista, bueno, está teniendo actitudes bastante autoritarias que, si se aprueban estos dos proyectos de ley, serían bastante, pero bastante complicados para la libertad de expresión acá en Latinoamérica. Sí.